Recuerdo aquella mañana en el tribunal, la pluma de Arturo deslizándose sobre el papel del divorcio. En sus ojos, un brillo de liberación, la certeza de que por fin se desprendía de una carga. Una sonrisa de desdén asomó en sus labios, convencido de su victoria, de su sagaz movimiento. Yo, Elena, simplemente observé, en silencio. Mi quietud, que él confundía con resignación o debilidad, era en realidad una atenta contemplación, un mapa donde se dibujaba un futuro que solo yo alcanzaba a ver. Él solo distinguía la superficie, la figura de una esposa que no exigía nada material. Pero en ese mismo instante, con cada trazo de su pluma, no solo rubricaba el fin de nuestro matrimonio. También sellaba el inicio de su propia caída. Un derrumbe que solo se haría visible cuando los cimientos que yo misma había edificado, se desvanecieran bajo sus pies. Aquel bolígrafo, en sus manos, encerraba un destino mucho más profundo. En la quietud de mi memoria, hay una tarde que se alza nítida, bañada por el aroma de una cena que nunca se sirvió con el mismo gusto. Ricardo entró, y tras él, una sombra de mujer, un vientre que anunciaba una verdad. Él, con su mirada llena de una certeza predecible, creyó leer en mi silencio la confirmación de su dominio. Pensó que veía una debilidad, una resignación. Lo que él ignoraba era que mi quietud era el lienzo de una mente que, en secreto, dibujaba un imperio. No, no era debilidad, sino la paciencia de quien observa, de quien espera. El mundo que él había construido para mí se desmoronaba, sí, pero con cada pieza que caía, un nuevo universo, el mío propio, comenzaba a revelarse. Ese día, un espejo se rompió, mostrando por fin el reflejo real. Recuerdo aquel día con una claridad que duele, aunque hayan pasado años. Era una tarde tranquila en mi casa de ciudad costera, el aroma de la olla que burbujeaba suavemente llenaba la cocina. Estaba preparando la cena para abuela Elena, como hacía casi todas las noches. A mi edad, ya había aprendido que la rutina, la previsibilidad, son los cimientos sobre los que se construye la paz. O al menos, lo que yo creía que era paz. Yo soy Elisa Ruiz. En aquel entonces, una mujer en la mitad de su vida, con canas que empezaban a asomarse tímidamente y una piel que reflejaba más el paso de los años que la intensidad de las emociones. Mi vida, en apariencia, era estable. Esposa de Ricardo Torres, un hombre de negocios exitoso, un pilar en Grupo Torres. Había aceptado mi papel, el de la esposa discreta que mantiene el hogar, la que vela por la familia sin hacer ruido. Siempre pensé que esa era mi fortaleza, mi contribución silenciosa a un matrimonio que yo creía sólido. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos sobre el sofrito. Era Ricardo. Él solía llegar tarde, exhausto, y yo ya estaba acostumbrada a su silencio. Pero esa noche fue diferente. El aire, de repente, se hizo denso. Él no venía solo. Detrás de él, con una presencia que lo llenaba todo, apareció ella. Isabel Vidal. La vi entrar con una calma sorprendente, casi como si fuera su propio hogar. Una mujer joven, vibrante, con una belleza que yo ya no poseía. Vestía con elegancia, un vestido holgado pero que no podía ocultar lo evidente. Su vientre. Redondo, prominente. Un vientre que gritaba vida, un vientre que gritaba una verdad ineludible. El mundo, en ese instante, dejó de girar para mí. Los ruidos de la cocina se desvanecieron. El aroma de la cena, que segundos antes me resultaba reconfortante, se volvió insípido. Mi corazón, pensé, debía de haberse detenido, pues solo sentía un vacío gélido. Ricardo se quedó a un lado, su silencio era más ensordecedor que cualquier grito. No me miró. Ni una palabra. Ni un gesto. Solo esa quietud aterradora,
como un telón de fondo para la escena que se desplegaba ante mis ojos. Isabel, por su parte, me escrutó. Sus ojos jóvenes, brillantes, me recorrieron de arriba abajo, sin disimulo, con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que reconocí como desafío. No había piedad en su mirada, solo una afirmación silenciosa de su presencia, de su lugar, de lo que traía consigo. Ella no pronunció palabra. Yo tampoco. No había necesidad. El mensaje era cristalino, brutalmente claro. Mi mente, acostumbrada a la lógica y al orden, luchaba por procesar lo que mis ojos veían. Aquello no podía ser real. Era una pesadilla, una escena sacada de alguna novela barata. Pero la realidad tenía una frialdad inconfundible. Ricardo, mi marido, el hombre con quien había compartido mi vida por años, había traído a casa a otra mujer. Y esa mujer estaba esperando un hijo suyo. Un hijo. La ilusión de un hogar tranquilo, de una familia que, aunque no perfecta, al menos era mía, se hizo añicos en ese preciso instante. La respetabilidad que creía poseer en mi propio matrimonio, la mínima deferencia que esperaba de Ricardo, todo se derrumbó. Mis manos, sin embargo, continuaron moviéndose. Cogí la cuchara de madera, removí la sopa en la olla. Probé la sal. Todo en mí gritaba, pero por fuera, la calma era absoluta. Había una dignidad en ese acto, una forma de aferrarme a algo, a mí misma, en medio del caos. Ricardo seguía allí, mudo, un fantasma en mi propia casa. Isabel también, observando cada uno de mis movimientos. No les di el gusto de verme quebrarme. No entonces. No así. La cena para abuela Elena tenía que estar lista. Era lo único que importaba en ese momento. Una tarea sencilla, un ancla en la tormenta que acababa de desatarse en mi vida. Y mientras mis manos hacían el trabajo, mi mente, en esa quietud forzada, empezaba a registrar la verdad. La verdad cruda y amarga. Aquellas vagas sospechas, aquellos presentimientos que había ignorado, ahora tenían un rostro. Y un vientre abultado. Mi mundo, tal como lo conocía, había terminado. Y sin embargo, en ese final, había el tenue, casi imperceptible, inicio de algo nuevo. Ahora, permítanme llevarles atrás en el tiempo, a los días en que la vida me parecía menos un laberinto y más un camino recto, aunque a veces silencioso. Después de aquella noche, mi mente, sin buscarlo, viajó hasta el principio, hasta los primeros años de mi matrimonio con Ricardo. Es curioso cómo la memoria, cuando se activa por el dolor, revela detalles que antes parecían insignificantes. Ricardo Torres, en su juventud, era un hombre que eclipsaba el sol. Recuerdo su figura alta, su cabello oscuro, siempre impecablemente peinado, y esa mirada intensa que parecía penetrarlo todo, aunque nunca sentí que me penetrara a mí. Era talentoso, no cabe duda, con una mente ágil para los negocios, capaz de construir puentes donde otros veían abismos. Su nombre, Ricardo Torres, ya era sinónimo de éxito en Ciudad Costera. Era el tipo de hombre que, al entrar en una sala, acaparaba todas las miradas, todas las conversaciones. Las mujeres lo admiraban, los hombres lo envidiaban. Y yo, una muchacha de buena familia, con una educación sólida pero sin el desparpajo social de otras, me sentí halagada cuando puso sus ojos en mí y nuestro matrimonio fue, en muchos sentidos, una unión de conveniencia. No hablo de conveniencia económica, que ambos la teníamos, sino de una conveniencia social, de encajar en el molde de lo que se esperaba de nosotros. Él, un hombre con un futuro brillante, necesitaba una esposa estable, discreta, que no le causara problemas. Yo, por mi parte, buscaba la seguridad, la protección que ofrecía un apellido como Torres.
Pensaba, con la inocencia de la juventud, que el amor, ese amor profundo que uno ve en las películas, vendría con el tiempo. Que se construiría, ladrillo a ladrillo, sobre la base del respeto y la convivencia. Qué equivocada estaba. Nuestras conversaciones eran, en retrospectiva, como los escaparates de una tienda elegante. Brillantes, atractivas, pero vacías por dentro. Hablábamos del negocio, del tiempo, de los eventos sociales a los que debíamos asistir. Él me preguntaba sobre mi día, y yo le respondía con monosílabos, esperando una conexión que nunca llegaba. A veces, me elogiaba, sí. Elisa, te ves espléndida esta noche, decía, mientras sus ojos ya buscaban otra cosa en la distancia. Oh, has gestionado bien la casa, como siempre. Eran cumplidos, sí, pero siempre superficiales, como si estuviera leyendo un guión. Nunca indagaba sobre mis pensamientos más profundos, mis miedos, mis sueños. Era como si mi mundo interior no existiera para él, o simplemente no le interesara. Yo, en mi afán por ser la esposa perfecta, la compañera ideal, lo aceptaba, lo justificaba. Es un hombre ocupado, me decía a mí misma. Los negocios lo absorben. Ya habrá tiempo para nosotros. Esa ilusión de un nosotros que se construiría con el tiempo fue mi mayor autoengaño. Me aferraba a la idea de que debajo de su fachada de hombre de negocios implacable, había un corazón que, con paciencia, aprendería a amarme. Que un día, me miraría de verdad, no solo como la señora de Torres, sino como Elisa. Recuerdo también la primera vez que escuché el nombre de Isabel Vidal. Fue en una conversación casual, en una de esas reuniones donde los susurros se esparcen como la pólvora. La nueva joya de la oficina, decían. Tan joven, tan inteligente. Y la forma en que Ricardo la mira, es diferente. En aquel momento, sentí un pequeño pellizco en el pecho, una punzada de algo que no quise identificar. Pero enseguida, mi mente lo racionalizó. Era la envidia, me dije. Una mujer joven y ambiciosa. Ricardo era su jefe, su mentor. Era natural que la protegiera, que la guiara. Esas cosas pasan en el mundo de los negocios. Una luz brillante, así la llamaban. Una BCH Nuit Quang, como dirían en otras tierras, un amor idealizado. Yo me convencí de que eran habladurías, meras fantasías de gente aburrida. Él era mi marido. Yo era su esposa. Eso era un hecho. No había nada que temer. Y así, con esa convicción frágil, ignoré las pequeñas grietas que ya comenzaban a formarse en los cimientos de mi matrimonio. Me aferré a la imagen de lo que creía tener, a la estabilidad, a la paz que yo misma había creado en mi mente. No quise ver la verdad, no quise sentir el frío de la realidad. Ahora, al recordar, entiendo que esos fueron los primeros indicios. Las señales de una desconexión que, con el tiempo, se convertiría en un abismo infranqueable. Y aquella noche, cuando Ricardo la trajo a casa, el abismo finalmente se abrió, revelando todo lo que yo, por años, había elegido no ver. Continuando con el hilo de mis recuerdos, aquellos días comenzaron a teñirse de un color grisáceo, un tono que se escurría por las rendijas de lo que antes había sido una fachada brillante. Ricardo, mi marido, el hombre que una vez me había elegido, empezó a perseguir a Isabel Vidal, no en secreto, no entre sombras, sino con una descarada visibilidad. Ella, la joven y talentosa Isabel, a quien llamaban la luz blanca de luna, de Ricardo, se convirtió en el centro de todas las miradas, el objeto de su devoción pública. Recuerdo sus apariciones en eventos. Él, siempre impecable, con esa sonrisa calculada que solía dedicar a los socios importantes. Pero ahora, esa sonrisa se suavizaba cuando sus ojos se posaban en Isabel.
La guiaba del brazo, le sostenía la silla en la mesa, la escuchaba con una atención que nunca, ni en nuestros mejores años, me había dedicado a mí. Eran pequeños gestos, sí, pero pequeños gestos que, sumados, formaban una declaración rotunda. Había una intimidad en su forma de estar, una complicidad silenciosa que me dejaba fuera, como una espectadora no invitada a mi propia vida. Yo, Elisa Ruiz, la señora de Torres, me convertía en una figura cada vez más invisible en el gran salón de la sociedad. La gente, en las fiestas, me saludaba con una cortesía distante, sus ojos espiando por encima de mi hombro, buscando a la verdadera protagonista, a la luz blanca de luna. Escuchaba sus susurros, como hojas secas arrastradas por el viento. Pobre Elisa, decían algunos, con un matiz de compasión que me quemaba más que la envidia. Otros, más audaces, no disimulaban su juicio. Siempre supo dónde se metía, insinuaban, como si mi matrimonio fuera un contrato sin corazón, un mero intercambio de apellidos y posición. Sus miradas, antes respetuosas, ahora se posaban en mí con una mezcla de lástima y a veces, un desprecio apenas velado. Una esposa que no podía retener a su marido, una mujer que no era suficiente. Eso era yo en sus ojos. Sentía como mi rol se reducía, como mi existencia se empequeñecía. En mi propia casa, la residencia del acantilado, que una vez fue nuestro hogar, me convertí en poco más que una sombra. Preparaba las comidas, supervisaba al personal, atendía las necesidades de abuela Elena, pero todo lo hacía en un silencio que se volvió ensordecedor. Ricardo, cuando estaba en casa, me ignoraba. Nuestras conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario, a cuestiones domésticas o de agenda. Su estudio, su oficina, e incluso el aire que respiraba, parecían cerrarse a mi presencia. Recuerdo una tarde, estaba en la cocina, ordenando las flores que había comprado. Ricardo entró, buscando algo en el frigorífico. Lo vi, tan cerca, y sin embargo, tan lejos. Estaba absorto en su teléfono, una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. No me miró. Ni siquiera notó que estaba allí. En ese momento, sentí un frío intenso, más allá de la temperatura ambiente. Era la certeza de mi invisibilidad. No era solo que no me amara, era que ya no existía para él. Yo era parte del mobiliario, un elemento más en el engranaje de su vida, pero no la persona que compartía su existencia. Esa soledad, esa constante sensación de ser un fantasma en mi propio hogar, me dolía de una forma sutil, pero constante. Era un dolor que no gritaba, que no se manifestaba en lágrimas abiertas, sino en un apretar silencioso del alma. Mis manos, ocupadas en tareas cotidianas, se volvieron mis únicas compañeras, mis únicas aliadas. Me aferraba a la rutina, a la perfección de los detalles, porque era lo único que aún podía controlar. La creencia, aquella ingenua esperanza de que la paciencia y el silencio serían mi mejor virtud, comenzó a desmoronarse. Había esperado que Ricardo, tarde o temprano, se cansara de su luz blanca de luna, que regresara a la estabilidad, a la realidad. Había confiado en que mi valor, aunque silencioso, sería reconocido. Pensé que mi dignidad, mi presencia constante, finalmente lo harían ver. Pero cada vez que la aparecía con Isabel, cada vez que escuchaba un nuevo rumor, cada vez que sentía su indiferencia en casa, esa creencia se agrietaba un poco más, mi ilusión de ser irreemplazable, de tener un lugar inamovible en su vida, se desvanecía lentamente. Ricardo había dejado claro, con sus acciones, que yo era una parte desechable de su existencia, un mero adorno que había perdido su brillo. Y en ese dolor silencioso, en esa invisibilidad forzada, algo dentro de mí empezó a cambiar. Una pregunta, antes impensable, comenzó a formularse en el fondo de mi mente, ¿y si mi valor no dependiera de él?
¿Y si mi vida, mi propia existencia, pudiera significar algo más allá de este matrimonio? Mis recuerdos, a medida que se desenredaban, comenzaron a mostrarme una verdad más cruda, una madeja de hilos que conectaban la indiferencia de Ricardo con la ambición desmedida de la familia Vidal. No era solo que mi matrimonio se desmoronara, era que el legado de mi madre, la empresa familiar Esencia Corp, también estaba siendo asfixiado lentamente. Mi madre, una mujer fuerte y visionaria, había fundado Esencia Corp con el sudor de su frente y el ingenio de su mente. Era su vida, su orgullo. Después de su partida, la empresa, aunque tambaleándose, seguía siendo un ancla importante en mi existencia. Pero con el tiempo, empecé a notar movimientos extraños, como si alguien estuviera socavando sus cimientos desde dentro. Los Vidal, Carlos y Carmen, los padres de Isabel, eran conocidos en la ciudad costera por su astucia en los negocios, aunque también por una cierta falta de escrúpulos. Javier, el hermano de Isabel, un hombre joven y ambicioso, había empezado a adquirir participaciones minoritarias en Esencia Corp con una agresividad inusual. Al principio, pensé que era una inversión legítima, una señal de interés en un sector prometedor. Pero los movimientos se hicieron más audaces, más depredadores. Recuerdo cómo aprovechaban cualquier tropiezo de Esencia Corp, cualquier pequeña fluctuación del mercado, para presionar. Presentaban ofertas de compra a la baja, creaban rumores que desestabilizaban a los accionistas minoritarios, y utilizaban su influencia en ciertos círculos para complicar las operaciones de la empresa. Eran como buitres, esperando pacientemente el momento de la debilidad para abalanzarse. Las llamadas de mis antiguos directivos, aún leales a la visión de mi madre, se hicieron más frecuentes, sus voces llenas de preocupación. Me contaban sobre las tácticas de los Vidal, cómo estaban tejiendo una red de influencias, como sus ofertas eran casi una extorsión. Yo, en mi posición de esposa de Ricardo Torres, con el apellido que pesaba, creía que tenía un cierto poder, una cierta voz. Acudía a Ricardo, claro. Le presentaba los informes, le explicaba la situación, le pedía su consejo, su ayuda. Ricardo, le decía una tarde, con los papeles en la mano, están intentando ahogar a Esencia Corp. Carlos Vidal ha hecho una oferta ridícula por un paquete de acciones importante. Es un abuso. Él, sentado en su sillón de cuero en el estudio, absorto en sus propios documentos, apenas levantaba la vista. Elisa, me respondía, con esa voz profunda y pausada que usaba cuando quería sonar razonable, los negocios son así. Un campo de batalla. Hay que ser fuerte. Quizás Esencia Corp no está en su mejor momento. Pero es mi familia, insistía yo, mi voz temblorosa de frustración. El legado de mi madre. No podemos dejar que la pisoteen así. Él suspiraba. No quiero meterme en asuntos familiares ajenos, Elisa. Ya tengo suficiente con Grupo Torres. ¿Sabes lo exigente que es? Es mejor que lo resuelvan ustedes. ¿Resolverlo nosotros?, preguntaba yo, mi mirada fija en él, buscando una chispa de preocupación, de apoyo. Yo no tengo el mismo poder de negociación que tú, Ricardo. Podrías hablar con Carlos, podrías interceder. Pero él se negaba, siempre con alguna excusa, alguna justificación. No es profesional. Podría crear conflictos de interés. Sus palabras eran un muro, una barrera infranqueable. Su indiferencia, que antes había justificado como distracción por el trabajo, ahora me parecía sospechosa. Su falta de acción, su silencio ante la depredación de mi herencia, era demasiado conveniente para los Vidal. La impotencia me invadía. Veía como Esencia Corp, la esencia misma de mi familia, se desangraba. Sentía como las manos de Carlos y Carmen Vidal se apretaban alrededor de su cuello, mientras Javier se frotaba las manos en la sombra.
Y Ricardo, el hombre que debería haber sido mi escudo, mi apoyo, mi compañero, simplemente se apartaba, observando la escena con una frialdad calculada. Me sentía terriblemente sola en esa lucha. Las noches se volvieron insomnes, mi mente dando vueltas, intentando encontrar una estrategia, una forma de defenderme. Pero sin el apoyo de Ricardo, sin los recursos que él controlaba, mis opciones eran limitadas. Las palabras de los Vidal, a través de sus abogados, eran claras. Esencia Corp está en decadencia. Es mejor que acepten nuestra oferta, o la perderán toda. Y yo, en ese momento, carecía de las pruebas irrefutables, de la fuerza necesaria para contrarrestar sus movimientos. Esa fe ciega en la justicia, en la lealtad, en la idea de que Ricardo, a pesar de sus flirteos, al menos respetaría mi linaje, se desintegró por completo. La realidad era que no solo me estaba perdiendo a mí, sino que también estaba permitiendo que mi pasado, mis raíces, fueran arrancadas. La amargura se instaló en mi pecho, una amargura fría y persistente. Pero junto a ella, de forma casi imperceptible, una nueva chispa comenzó a encenderse. Una chispa de resistencia, una certeza creciente de que, si nadie iba a defenderme, tendría que ser yo misma quien lo hiciera. Y eso, en ese entonces, era un pensamiento poderoso, liberador. La vida a veces nos da golpes que no esperamos, golpes que nos sacuden hasta los cimientos. Para mí, ese golpe llegó en forma de un accidente de coche. Fue una tarde lluviosa, la carretera resbaladiza. No recuerdo los detalles exactos, solo una confusión de luces, el chirrido de los neumáticos, y luego, la oscuridad. Cuando desperté, el mundo era un lugar borroso, como si una fina niebla cubriera mis recuerdos. Me encontré en una cama de hospital, rodeada de blancos impecables y el insistente piquido de las máquinas. Una venda cubría mi cabeza. Había perdido parte de la memoria, me dijeron los médicos. Fragmentos de mi vida se habían desvanecido, como páginas arrancadas de un libro. Al principio, sentí una profunda desorientación, un miedo que me atenazaba el pecho. ¿Quién era yo realmente sin esos recuerdos? ¿Qué había sido de mi vida? Era como si una parte de mí misma se hubiera quedado atrapada en aquel coche destrozado. El dolor físico era intenso, pero el dolor del alma, el de sentirme incompleta, era mucho peor. Ansiaba ver a Ricardo, a mi marido. Creía que su presencia, su voz, sus manos, podrían ayudarme a reconstruir lo que había perdido. Pensaba que él sería mi ancla en ese mar de confusión. Pero su presencia fue, como muchas veces antes, una ausencia. Ricardo no vino. O si vino, fue de forma fugaz, una sombra que apenas tocó mi habitación. Lo recuerdo de pie en la puerta, quizás un par de veces. Su rostro, serio, impasible. Sus palabras, pocas y distantes. Me han informado de tu estado. Parece que te recuperarás. Algo así dijo, con el tono de quien cumple con un deber, no de quien siente una preocupación genuina. Nunca me tomó la mano. Nunca se sentó a mi lado. Sus visitas, si se les podía llamar así, eran breves, apresuradas, como si tuviera prisa por volver a sus asuntos, a su otra vida. Su indiferencia en esos momentos de vulnerabilidad extrema fue un golpe más, quizás el más profundo de todos. Era el punto final para una ilusión que había mantenido viva durante años. La creencia de que, a pesar de todo, él era mi soporte, mi refugio. En aquel hospital, viendo su frialdad, aquella certeza se hizo añicos por completo. Entendí que Ricardo no sería mi salvación. Nunca lo había sido. Y nunca lo sería. Sin embargo, en medio de esa desolación, hubo una luz. Sergio Morales, mi amigo de la infancia, apareció.
Él sí vino. Se sentaba a mi lado durante horas, me leía, me contaba anécdotas del pasado, algunas que yo recordaba vagamente, otras que me ayudaban a rellenar los huecos. Me traía flores frescas, me hablaba con una ternura que me conmovía. Sergio no buscaba nada, solo me ofrecía su amistad, su compañía. Su presencia era un bálsamo para mi alma herida, un recordatorio de que existían relaciones basadas en el cariño sincero, no en las apariencias ni en las conveniencias. Con Sergio a mi lado, y con la extraña bendición de mi memoria fragmentada, empecé a ver mi vida de otra manera. No recordar todo lo doloroso, no tener presente cada humillación, cada desprecio, me concedió una especie de alivio. Era como si el accidente me hubiera dado una página en blanco, una oportunidad para reescribir una parte de mi historia. Comencé a cuestionar la dependencia que había sentido hacia Ricardo, hacia aquel matrimonio que me había consumido. Me di cuenta de lo mucho que me había aferrado a la idea de ser su esposa, al estatus que eso conllevaba, olvidándome de mí misma. De mis propios deseos, de mis propias fortalezas. La Elisa que había sido antes, la que había luchado por la visión de su madre en Esencia Corp, se había diluido, se había convertido en una sombra. En la cama del hospital, mientras el cuerpo se recuperaba lentamente, mi mente, a pesar de la amnesia, comenzó un proceso de despertar. Deseaba una vida donde yo fuera el centro, donde mis decisiones fueran mías, no un reflejo de las expectativas de Ricardo o de la sociedad. La idea de una existencia independiente, de una libertad que no había conocido en mucho tiempo, empezó a germinar en mí. La ilusión de que Ricardo sería siempre mi único punto de apoyo, mi roca inquebrantable, se había disuelto en el frío ambiente del hospital. Ahora veía que esa roca era de hielo, y se había derretido. Pero en ese derretimiento, en esa pérdida, descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. Una fuerza que me susurraba que, quizás, no recordar todo no era una maldición, sino una liberación. Una oportunidad para empezar de nuevo, para redescubrir a Elisa Ruiz, la mujer que había quedado oculta bajo el velo de un matrimonio sin amor. La recuperación física fue un proceso lento y tedioso. Cada día en casa, los ecos del accidente se desvanecían un poco, pero daban paso a una claridad mental que antes me era ajena. Era como si la amnesia, en su crueldad, me hubiera abierto los ojos, permitiéndome ver con una nitidez dolorosa. Y Sergio, mi leal amigo, fue la pieza clave en el rompecabezas. Él venía a verme casi a diario, y no solo para contarme historias de nuestra juventud. Una tarde, con la solemnidad de quien trae una verdad incómoda, me entregó una pila de documentos. Elisa, dijo, su voz teñida de preocupación, mientras estabas en el hospital, no pude quedarme de brazos cruzados. He estado investigando lo que pasó con Esencia Corp. Lo que la familia Vidal ha hecho es increíble. Revisé los papeles. Las cifras, los contratos, los movimientos bancarios. Cada hoja era una punzada. Allí estaba, clara como el agua, la evidencia de cómo Carlos y Carmen Vidal, junto con su hijo Javier, habían manipulado las acciones de Esencia Corp, aprovechándose de cada debilidad, de cada rumor malintencionado que ellos mismos habían propagado. Habían creado una red compleja de empresas fantasma, utilizando préstamos leoninos y acuerdos desleales para descapitalizar lentamente el legado de mi madre. Mi sangre, antes fría, comenzó a hervir, una furia contenida que amenazaba con desbordarse. No era solo la avaricia, era la perfidia, la traición. Mientras mis ojos recorrían las líneas de texto, la niebla de mi memoria empezó a disiparse por completo. Las escenas, antes difusas, se volvieron nítidas. Recordé las llamadas desesperadas de mis viejos colegas, mis intentos fallidos de conseguir ayuda. Y, lo más doloroso, recordé las conversaciones con Ricardo, su voz pausada,
sus excusas, su falta de interés. No quiero meterme en asuntos familiares ajenos, había dicho. Qué falacia, qué burla. Porque la verdad, la cruda verdad, era que Ricardo no solo había sido indiferente. Él lo sabía. Él había visto cómo la familia Vidal despojaba a Esencia Corp. Y no solo lo había permitido, sino que, en ocasiones, había facilitado el camino. Había utilizado su influencia en las sombras para asegurar que los Vidal tuvieran vía libre, para que mi empresa, mi herencia, cayera en sus manos sin una resistencia significativa. Lo había hecho bajo el pretexto de proteger su propia posición, de evitar conflictos que pudieran dañar su imagen. Pero, en realidad, había sido una traición calculada, una forma de subestimarme, de creer que yo era demasiado débil para defenderme, demasiado insignificante para que mi dolor importara. La ira me invadió, sí, pero era una ira templada por la claridad. Ya no había espacio para la ingenuidad, para las justificaciones. Todas mis ilusiones sobre el amor de Ricardo, su lealtad, su apoyo, se desmoronaron como un castillo de arena. Él me había explotado. Me había juzgado como una pieza más en su juego de poder, una mujer fácil de manipular, incapaz de ver la verdad. Pero la revelación más sorprendente, la que me dejó sin aliento, no fue sobre ellos, sino sobre mí misma. Un nombre, un recuerdo fugaz, cruzó mi mente como un rayo. Estrella Capital. Recordé. Lo recordé todo. No era la mujer débil y desamparada que ellos creían. Mi madre, una mujer sabia, había previsto esto. Había sembrado las semillas de mi propia independencia mucho antes de su partida. Estrella Capital. Era una empresa que yo había fundado en secreto, con un capital inicial modesto, pero con la visión y la determinación que me había legado mi madre. Un proyecto que había mantenido oculto, incluso de Ricardo, por un instinto, una intuición de que algún día lo necesitaría. Mi venganza, mi justicia, mi recuperación, ya había comenzado mucho antes de que yo lo recordara. Había estado trabajando en la oscuridad, construyendo mi propio imperio, mi propio escudo. El director de Estrella Capital. Esa era yo. Esa era mi verdadera identidad, una identidad que había sido eclipsada por mi papel de esposa. Al día siguiente, con una determinación que nunca creí poseer, le pedí a Sergio que me llevara a la sede de Estrella Capital. El edificio se alzaba majestuoso en el centro de la ciudad costera, una torre de cristal y acero que reflejaba el cielo. Sentí un nudo en la garganta al entrar, al ver mi nombre, Elisa Ruiz, discretamente grabado en la placa de la dirección. Recorrí los pasillos, el sonido de mis tacones resonando en el silencio. La gente me miraba con una mezcla de sorpresa y respeto. Pero yo apenas los veía. Mi objetivo era la oficina principal, el despacho del director. Al abrir la puerta, un espacio amplio y luminoso se extendió ante mí, con una imponente mesa de caoba en el centro. Y allí, delante, estaba la silla. La silla de mi poder. Me acerqué con pasos firmes, mi corazón latiendo con una fuerza renovada. Lentamente, me senté. Sentí el cuero frío bajo mis manos, la solidez del respaldo. Miré el panel de control, los monitores que mostraban gráficos y cifras, el latido del imperio que yo había construido en secreto. Una sensación de poder, sí, pero no un poder vanidoso o arrogante. Era el poder de la autonomía, de la resiliencia. El poder de haber sobrevivido, de haber esperado, de haber cultivado mi propia luz en la oscuridad. Ricardo, Isabel, la familia Vidal. Habían creído que me tenían atrapada, que era una mujer débil y sin opciones. Pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo. No sabían que, bajo la fachada de la esposa silenciosa, se ocultaba el director de Estrella Capital.
y que la verdadera partida, la verdadera guerra, apenas estaba a punto de comenzar. La oportunidad llegó en forma de una junta extraordinaria del Consejo de Administración de Esencia Corp, convocada por Carlos Vidal para finalizar el proceso de saneamiento de la empresa. En realidad, era el último acto de su farsa para completar la adquisición a un precio irrisorio. Ricardo, como accionista minoritario de peso y figura influyente en el sector, estaría presente. Isabel, por supuesto, también. Me preparé con una calma que asustaba. No había nervios, solo una determinación férrea. Sergio había organizado cada detalle, cada documento, cada movimiento. Mi aparición no sería una sorpresa, sino una revelación calculada. Entré en la sala de juntas, una estancia imponente con una larga mesa de caoba que había sido testigo de tantas decisiones importantes para mi familia. Todos los ojos se giraron hacia mí. Los de Carlos y Carmen Vidal, llenos de una mezcla de sorpresa y desdén. Los de Isabel, que estaba sentada junto a Ricardo, con una expresión de arrogancia. Y los de Ricardo, que me miró con una incredulidad que se transformó lentamente en un pálido asombro. Había pasado de ser la esposa invisible a ser una presencia que lo llenaba todo. No me detuve. Caminé con la cabeza alta hasta la cabecera de la mesa, donde un asiento me esperaba. Buenas tardes a todos, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había usado en público. Perdón por la demora. Esencia Corp es mi familia, y tengo algunos asuntos que resolver. Carlos Vidal, recuperándose de su sorpresa, intentó intervenir. Señora Ruiz, con todo respeto, usted ya no tiene voz ni voto relevante en esta junta. Los acuerdos ya están cerrados. Sonreí, una sonrisa fría, que no llegaba a mis ojos. No se equivoque, señor Vidal, respondí, mi mirada fija en él. Los acuerdos que usted cree cerrados son el fruto de una manipulación y un fraude. Y hoy, el director de Estrella Capital está aquí para desmantelar su pequeña obra. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Ricardo, a mi derecha, se tensó. Isabel frunció el ceño, confundida. No entendían lo que estaba pasando. Entonces, Sergio, mi leal Sergio, se adelantó. En una pantalla gigante, proyectó los documentos. Correos electrónicos, registros de transferencias, contratos de préstamos usureros, grabaciones de conversaciones comprometedoras. Evidencia irrefutable de cómo la familia Vidal había orquestado el declive de Esencia Corp para adquirirla por una fracción de su valor real. Las pruebas eran contundentes, cada detalle expuesto con una precisión implacable. La sala se sumió en un silencio tenso. Los rostros de Carlos y Carmen Vidal se tornaron lívidos. Javier, el hermano de Isabel, intentó levantarse, pero fue detenido por uno de mis hombres, discretamente posicionado. Y esto, continué, mi voz firme, es la prueba de cómo el señor Ricardo Torres, en su papel de esposo y en su influencia en el sector, no solo fue cómplice silencioso, sino que facilitó algunas de estas transacciones, desviando investigaciones y demorando acciones legales, todo para proteger a su Luz Blanca de Luna y la ambición de su familia. La imagen de Ricardo, su rostro compungido, su mirada perdida, es algo que nunca olvidaré. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una mezcla de shock, vergüenza y lo que más me impactó, un atisbo de miedo. Su castillo de control y poder se estaba desmoronando ante sus propios ojos. Isabel, a su lado, había palidecido. Su imagen de Luz Blanca de Luna se había convertido en un reflejo distorsionado de avaricia y engaño. Su embarazo, antes un símbolo de su victoria, ahora parecía una burla cruel. La junta terminó en caos. Los Vidal fueron expuestos, sus planes desbaratados. Esencia Corp sería recuperada,
saneada, y puesta de nuevo en el lugar que le correspondía. La justicia se había servido, no con gritos, sino con la fría lógica de los hechos. Al salir de la sala, Ricardo me siguió. Su voz era un susurro que apenas reconocí. Elisa, por favor, Elisa, hablemos. Me detuve. Me giré para mirarlo. Su rostro, antes tan seguro, ahora estaba desfigurado por el arrepentimiento y la desesperación. Extendió una mano hacia mí, pero yo no me moví. No hay nada que hablar, Ricardo, dije, mi voz tranquila, sin rastro de la ira que había sentido. Todo lo que había que decir, ya se ha dicho. Todo lo que había que hacer, ya se ha hecho. De mi bolso, saqué un sobre blanco. Una sencilla hoja de papel dentro. El acuerdo de divorcio. Se lo entregué. Él lo tomó con manos temblorosas, sus ojos fijos en el documento. Elisa, por favor, suplicó, las palabras apenas saliendo de sus labios. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Isabel, ella no significa nada. El hijo, es un error. Yo te amo a ti. Lo miré fijamente. Ni una sola célula de mi cuerpo le creía. Su amor era una fachada, una conveniencia, un intento desesperado de recuperar lo que había perdido. Tu amor, Ricardo, le dije, es un espejo que solo te refleja a ti mismo. Mi valor no depende de tus palabras, ni de tu reconocimiento. Yo ya no soy la mujer que necesitabas controlar. No puedes irte, insistió, sus ojos llenos de pánico. No puedes dejarme así. Ya me he ido, Ricardo, respondí, mi voz era el sonido de la verdad inquebrantable. Mucho antes de este papel. Mi decisión es firme. Le di la espalda, dejando atrás no solo a Ricardo, sino también a la Elisa que había sido, la que había creído en su amor, la que había soportado su indiferencia. Me fui con la frente en alto, con el alma limpia. Había recuperado mi dignidad, mi empresa, y lo más importante, a mí misma. Y esa sensación, esa libertad, era más valiosa que todo el oro de su imperio. Mi camino, a partir de ese instante, era solo mío. Y ya no habría vuelta atrás. La vida, a veces, se encarga de reajustar las piezas de un tablero que creíamos inamovible. Después de entregar aquel acuerdo de divorcio, sentí un peso menos sobre mis hombros, una ligereza que no experimentaba desde hacía años. La separación de Ricardo Torres fue un hecho. Él intentó frenarlo, claro. En los días y semanas que siguieron, su desesperación se hizo palpable, casi cómica. Llegaban flores a mi apartamento, ramos extravagantes con notas donde garabateaba promesas vacías, disculpas tardías. Elisa, por favor, hablemos. Te juro que lo arreglaré todo. Te amo. Eran palabras que ahora carecían de significado, como hojas secas sin vida. Mis asistentes las recogían con discreción, y yo simplemente pedía que las enviaran a algún hospital, a aquellos que de verdad necesitaban un poco de alegría. Luego vinieron los correos electrónicos, interminables. Largas explicaciones, promesas de cambios, planes para el futuro que no incluían a Isabel, sino solo a nosotros, aún nosotros, que ya no existía. Bloqueé su dirección. Después, intentó contactar a Sergio, a abuela Elena. Mi amiga Pilar me contó cómo Ricardo la había abordado en un evento, con los ojos hundidos, suplicándole que me convenciera. Dile a Elisa que la necesito. Que no puedo vivir sin ella. La verdad sobre el embarazo de Isabel Vidal no tardó en salir a la luz. En el mundo de Ricardo, los secretos no podían guardarse mucho tiempo. Un chisme, una indiscreción, y de repente, la noticia corrió como un reguero de pólvora. Isabel nunca había estado embarazada.
Todo había sido una farsa, un ardid desesperado para atar a Ricardo, para reclamar un lugar que no le pertenecía. Cuando esa revelación golpeó a la sociedad de Ciudad Costera, la imagen de Ricardo, ya maltrecha por el escándalo de Esencia Corp, se hizo añicos. La burla, el desprecio, las críticas, cayeron sobre él con una fuerza implacable. Su arrogancia, antes un escudo, ahora era un blanco fácil para todos. Recibió el escarnio público que había sembrado con su deshonestidad y su deslealtad. Yo lo observaba todo desde una distancia serena. No había en mí ningún regocijo, ninguna celebración de su caída. Solo la fría constatación de que las consecuencias, tarde o temprano, siempre llegan. Él había vivido de apariencias, de poder y de un ego inflado. Ahora, esas mismas herramientas se convertían en su propia prisión. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que el dinero, los millones de euros que poseía, no podían comprar la confianza perdida. No podían recuperar el respeto, ni mucho menos el amor que él había despreciado. La soledad que él me había impuesto a mí, ahora lo envolvía a él, una soledad merecida, una verdad brutal. Mi enfoque, mientras tanto, estaba en otra parte. En la reconstrucción. En la resurrección de Esencia Corp. Había sido un trabajo arduo, minucioso, pero cada día me sentía más viva, más conectada con el legado de mi madre. Con Sergio a mi lado, trabajando incansablemente, desentrañamos cada capa de la manipulación de los Vidal. Restablecimos la confianza con los accionistas, recuperamos contratos perdidos y, paso a paso, Esencia Corp volvió a levantarse, más fuerte, más transparente que antes. Fue un proceso de sanación, no solo para la empresa, sino para mí misma. Demostrar mi capacidad, no a Ricardo, sino a mí, era mi mayor recompensa. Hubo un último encuentro, inevitable, meses después del divorcio. Fue en un evento benéfico al que yo, como el director de Estrella Capital y ahora presidenta de una renovada Esencia Corp, debía asistir. Ricardo también estaba allí, una figura más delgada, con una sombra permanente en sus ojos. Me abordó en un pasillo apartado, lejos de las miradas curiosas. Elisa, su voz era casi un ruego. Sé que he cometido errores. Horribles errores. Te pido perdón. Por todo. Por el daño que te hice. Por haberte subestimado. Por no haber visto quién eras realmente. Lo escuché en silencio. No había ira en mi corazón, ni ganas de recriminarle. Las palabras, una vez más, se sentían vacías. Lo que él decía, yo ya lo sabía. Y lo que yo sentía, él nunca lo entendería del todo. Ricardo, dije con una voz calmada, el perdón es un camino largo. Y el nuestro, ya ha tomado direcciones diferentes. Lo que pasó, ya pasó. No puedo cambiar el pasado. Y tú tampoco. Intentó tomar mi mano, pero yo la retiré suavemente. He aceptado la verdad sobre ti, continué. Y he aceptado la verdad sobre mí. Nuestra historia ha terminado. Su mirada se llenó de una desesperación silenciosa. Entendió que no había vuelta atrás. Que las puertas se habían cerrado, no con un portazo de furia, sino con la quietud de una decisión irrevocable. Se dio la vuelta y se alejó, una figura solitaria en el vasto salón. Yo me quedé allí un momento, observando su retirada. No sentí victoria, solo una profunda sensación de paz. Había dejado atrás un pasado doloroso, una ilusión rota. Ahora, solo me esperaba el camino de la libertad, de la autonomía, de la vida que yo misma había elegido construir. Tras la tormenta, llegó la calma. No una calma forzada, sino una paz nacida de la profunda certeza de que había hecho lo correcto. El divorcio,
Aunque un paso doloroso en cualquier vida, para mí fue una liberación. Ya no tenía que vivir a la sombra de Ricardo, ni de las expectativas ajenas. Mi vida, finalmente, era mía para moldearla. Me sumergí de lleno en el trabajo. Estrella Capital, que antes había sido mi proyecto secreto, mi pequeño refugio, ahora se convirtió en el epicentro de mi existencia. Y Esencia Corp, el legado de mi madre, era como un jardín que necesitaba ser cultivado con esmero y amor. Pasaba horas en la oficina, no por obligación, sino por la pura alegría de crear, de reconstruir, de ver cómo mis ideas tomaban forma y prosperaban. Cada decisión, cada éxito, no era para impresionar a nadie, sino para reafirmar mi propio valor, mi propia capacidad. No se trataba de mostrarle a Ricardo lo que se había perdido, sino de mostrarme a mí misma lo que podía lograr. Mis días estaban llenos, pero no de la agitación estresante de antes. Había un ritmo diferente, uno que yo misma marcaba. Me levantaba temprano, disfrutaba de un café tranquilo en mi apartamento, que había elegido cuidadosamente, un espacio luminoso y minimalista, muy distinto de la opulencia ruidosa de la residencia del acantilado. Aquella villa, por cierto, la vi de lejos una vez, en un trayecto de coche. Ya no sentí ni dolor ni rabia. Solo un vacío, la constatación de que aquello había sido un capítulo de mi vida, cerrado para siempre. Una liberación. Mi tiempo libre lo dedicaba a las personas que siempre habían estado ahí, a aquellos que me valoraban por lo que era, no por mi apellido o mi posición. Sergio, mi fiel amigo, era una presencia constante. Cenábamos, reíamos, compartíamos ideas. Él, con su humor y su inquebrantable apoyo, había sido una luz en mis momentos más oscuros. También pasaba más tiempo con abuela Elena. Ella, con su sabiduría tranquila y su amor incondicional, se había convertido en un pilar fundamental. Le contaba sobre mis proyectos, sobre mis sueños, y ella me escuchaba con atención, con esa mirada que solo una abuela puede tener, una mirada llena de orgullo y comprensión. Retomé hobbies que había abandonado. Volví a pintar, un pasatiempo que me llenaba de una paz inmensa. Hacía largas caminatas por la costa, sintiendo el viento en mi rostro, la sal en el aire, el vasto horizonte extendiéndose ante mí. Cada paso era una afirmación de mi libertad, de mi autonomía. La naturaleza, con su belleza serena, me recordaba la importancia de la simplicidad y la autenticidad. Algunos, claro, esperaban que buscara un nuevo amor. Que llenara el vacío de mi vida con otra presencia masculina. Pero yo no sentía esa necesidad. El vacío que una vez sentí, lo había llenado con mis propios logros, con mis propias pasiones, con la compañía sincera de mis amigos y de mi familia. Había descubierto que la felicidad no era algo que otro pudiera darme o quitarme. La felicidad era una elección, una actitud. Era el resultado de vivir en armonía con una misma, de ser fiel a mis valores. En esta nueva etapa, aprendí que la verdadera riqueza no se mide en millones de euros, ni en el tamaño de las empresas, ni en la aprobación de la sociedad. Se mide en la tranquilidad del espíritu, en la autenticidad de las relaciones, en la capacidad de despertar cada mañana con un propósito y una sonrisa genuina. Me sentía satisfecha, completa. Libre. Había recuperado mi voz, mi poder y mi alma. Y esa era la victoria más dulce de todas. Ahora, al mirar hacia atrás, hacia aquel camino que me ha traído hasta aquí, veo la historia de mi vida no como una tragedia, sino como una lección. Una lección que Ricardo Torres, con su soberbia y su ceguera, me ayudó a aprender. Recuerdo su rostro en aquellos últimos momentos de nuestro matrimonio, no con rencor, sino con una tristeza, una comprensión amarga. Ricardo había fracasado estrepitosamente, no porque le faltara fortuna, que la tenía en abundancia,
sino porque su mirada se detuvo en lo superficial, en la belleza efímera, en la posición social. Él juzgó a las personas por su envoltura, por la utilidad que le ofrecían, por el eco de su propio poder en los ojos ajenos. Despreció la lealtad, la constancia, la dignidad silenciosa. Su arrogancia, esa convicción de que su dinero y su apellido lo hacían invulnerable, lo llevó a subestimar a quienes lo rodeaban, especialmente a mí, su esposa. Y el precio de esa ceguera fue la pérdida de todo lo que una vez creyó poseer. La traición de Ricardo, la forma en que me relegó al olvido por una ilusión, no se debió a una supuesta debilidad mía. No era que yo no fuera suficiente. La causa profunda de su actuar radicaba en su propia inseguridad, en un ego frágil que necesitaba ser constantemente alimentado. Él, un hombre acostumbrado a controlar y dominar, requería sentirse indispensable, el centro de gravedad en la vida de una mujer. Quería ser el único benefactor, el único dador de luz. Cuando se enfrentó a una mujer, a mí, que en mi silencio cultivaba una fuerza interior, una autonomía inquebrantable, su mundo se tambaleó. No pudo soportar la idea de que yo pudiera existir sin él, de que mi valor no dependiera de su mirada. Esa incapacidad para reconocer y aceptar la independencia de otro fue lo que lo llevó a su propia desolación. Para mí, la verdadera victoria no fue la venganza ruidosa, ni el regocijo por su caída, ni humillarlo públicamente. Mi triunfo se cimentó en algo mucho más profundo. Fue en la capacidad de mantener mi dignidad intacta. De mirar a la verdad a los ojos, por más dolorosa que fuera, y de elegir mi propio camino. Me fui sin grandes explicaciones, sin reproches amargos, sin el deseo de verle sufrir. Simplemente, me alejé, reafirmando mis propios valores, mis propios principios. En esa partida silenciosa, en esa retirada con la frente en alto, encontré una libertad interior que no tiene precio, una paz que ninguna fortuna puede comprar. Mi vida, ahora, es un reflejo de mi esencia, no de la imagen que otros esperaban de mí. Porque la verdadera grandeza no reside en cuanto se posee, sino en la integridad con que se vive. Y el respeto, el verdadero respeto, se gana con el ser, no con el imponer. ¿Qué valora más la sociedad, el brillo superficial o la quietud del alma? La historia de Elisa Ruiz termina aquí. ¿Qué opinan sobre las decisiones de Elisa? ¿Harían algo diferente si estuvieran en su lugar? Por favor, compartan sus reflexiones en la sección de comentarios. Siempre leo cada una de sus palabras. Si esta historia les hizo reflexionar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y suscribirse al canal para no perderse los próximos relatos. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, la protagonista, seas tú.